Dieta Casano, nos gustan los jugadores talentosos que comen pizza, no entrenan y encima le echan la culpa al entrenador. Y hoy vamos a hablar de una figura esencial del fútbol italiano, una figura que por sí misma explica el fútbol italiano de las últimas 5 décadas. Esto es una pasada, ¿no? Una persona que aglutine todo ese fútbol italiano de las últimas décadas es difícil de encontrar, y estamos hablando del único, de one and only, de Carleto Machone. Pero espérate, para hablar de Carleto Machone yo necesito un chándal. Producción. Aquí, joder, así. Y sí, hablamos de Carleto Machone. Yo creo que solo por esta parida del chándal os deberíais suscribir al canal, ya sabéis, suscribid, campanita, y así recibís todas las casanatas. Bueno, ¿qué decir de Carlo Machone? Yo cuando me aficioné al fútbol italiano, ya estaba este hombre dando guerra en los banquillos, aunque yo le conocí más tarde, como el año 2000, cuando entrenaba al Brescia de Roberto Baggio, aunque de eso hablaremos un poco más tarde. Carleto Machone digo que explica el fútbol italiano de las últimas 5 décadas, porque realmente, tanto como jugador como como entrenador, él ha vivido toda la evolución del fútbol italiano a lo largo de los años y es una figura mítica de los banquillos italianos. ¿Por qué lo digo? Bueno, Carleto Machone es el entrenador que más veces ha entrenado en primera división y sin embargo no tiene ningún título. O sea, ha entrenado más que Trapattoni, ha entrenado más que Capello, que Nevio Scala, por supuesto que Sacchi, y sin embargo solo tiene un título menor, que es una Copa anglo-italiana, y nada, ¿no? Nada más, ¿no? Él siempre entrena a equipos normalmente pequeños, con algún paso fugaz por algún equipo importante, pero consigue éxitos en estos equipos pequeños que le hacen ser un tipo inolvidable. Primero, para que os hagáis una idea de Carleto Machone, aunque yo sé que lo vais a buscar en Google ahora cuando lo estoy diciendo, a mí me llamaba la atención porque yo lo que veía cuando encendía la tele en aquellos primeros años de Canal Plus era un viejo más o menos, para que os hagáis una idea, la edad que tendría ahora Rainieri, siempre enfurecido, con el gesto enfurecido, vestido siempre de chándal, por eso voy yo hoy de chándal, y protestando un montón de decisiones, ¿no? Lo que llamamos un típico entrenador de la vieja escuela. Hay una frase que me gusta mucho de Carleto Machone. A él le decían en algún momento de su carrera que era el Trapattoni de los pobres, y Carleto Machone, siempre con ironía romana, porque él era romano del Trastevere, decía, no, bueno, Trapattoni es el Machone de los ricos. Empezamos la carrera de Carlo Machone, de Carleto, en el Ascoli. Machone, como jugador, él es un producto de la cantera de la Roma, llega a debutar con el primer equipo, pero nunca llega a cuajar como jugador en la Roma. Se lesiona pronto, tiene además problemas de lesiones, un poco al estilo de Javi Clemente en el Athletic de Bilbao, si sabéis la historia, y se va al Ascoli, y en Ascoli echa raíces, ¿no? Él se casa en Ascoli y en el del Duca Ascoli, que por entonces el Ascoli se llamaba así, empieza a jugar, hace una buena trayectoria como futbolista, y en su último año de jugador, el presidente Costantino Rocci, que es otro de los grandes mitos del fútbol italiano de provincia, y haremos algún vídeo de él, le pone también en el banquillo, hace la figura de entrenador-jugador, ¿no? Esta figura tan típicamente británica, pero que en Italia se ve menos, la empieza a hacer Carleto Machone pues a finales ya de los 60-70. Hablamos de un equipo, el Ascoli, que en ese momento está en tercera división del fútbol italiano, en la Serie C, y que con Machone en el banquillo, en 6 temporadas sube a la Serie A. Esto es un hito en Ascoli, es un equipo pequeño, de provincia, con un presidente, ya digo, muy característico, y que Machone consigue poner en la élite del fútbol italiano, y que en su primer año en el fútbol italiano con Machone consigue una salvación. ¿Cómo jugaban los equipos de Machone? Bueno, sobre todo eran equipos guerrilleros, ¿no? Eran equipos con una bomba siempre debajo del brazo. Normalmente son equipos pequeños, muy trabajadores, que hacen de la táctica una virtud. De hecho, Carleto Machone, una frase que me encanta de él, es que él decía que la técnica es el pan de los ricos y la táctica es el pan de los pobres. Entonces os podéis imaginar que era un tipo que aprovechaba cualquier tipo de artimaña táctica para amargarle la vida al rival. Hay una que me encanta, precisamente de esta época del Ascoli que estoy repasando, y es que con Machone llega a Italia el primer africano de la Serie A, François Zahoui. Recordáis que lo hemos hablado en uno de nuestros vídeos, un vídeo que hablamos sobre racismo, casos de racismo muy lamentables en el fútbol italiano. Bueno, pues François Zahoui, el jugador de Costa de Marfil, llega a aquel Ascoli en primera de Carleto Machone,
Y Carleto Machone, evidentemente hombre de la vieja escuela de chándal, no tenía ni idea de quién era François Zahoui y le pone a jugar un poco casi pues porque se lo pide el presidente. Y en uno de los primeros partidos del africano, del jugador africano en primera división, Machone le saca al campo solo con una misión, y era la misión de que cayeran fuera de juego, simplemente para perder tiempo y amarrar los puntos. Entonces eso fue muy sonado, primero había cierta burla en torno a Zahoui, diciendo por parte de alguna prensa que no valía para nada más que para hacer ese tipo de pantomima, de caer en fuera de juego, y luego también hubo una exaltación de Machone en torno a lo preparado que estaba como entrenador, porque se fijaba incluso en estos pequeños detalles, pero va indicando un poco de la personalidad de Carleto, ¿no? Un tío, sobre todo, pues eso, criado en el Trastevere, vivaracho, un hombre pícaro y que aprovechaba cada una de estas rendijas que le daba al juego para sacar ventaja. Machone a finales de los 70 pasa del Ascoli a la Fiorentina, no se quería ir, el presidente no se quería ir, pero bueno, él quiere cambiar de aires y el presidente Costantino Rocci sin duda no quería que se fuera, le dijo que antes de irse mandaría a alguien a que lo secuestrara, bueno, era muy ídolo, como ya digo, en Ascoli, se va a la Fiorentina y ahí está durante 3 temporadas en Florencia, queda una vez tercero en la Liga. Y bueno, ahí consigue su único título, ¿no? En una Copa Anglo-Italiana, que era un torneo bastante oscuro hoy en día, que se jugaba entre los equipos ganadores de la FA Cup inglesa y los ganadores de la Copa Italia. Es un torneo bastante bonito, ¿no? Que seguramente repasaremos en algún vídeo más adelante. Es el único título que logra Carleto Machone. Y en la Fiorentina entrena a su primer gran 10, ¿no? Que es Giancarlo Antonioni, el jugador elegantísimo de la Fiorentina, un hombre que sentó escuela no solo en Florencia, sino en el fútbol italiano, un hombre, ya digo, muy elegante y muy dominador, ¿no? Dentro de los 10 italianos de los años 70, bueno, pues ahí es la primera experiencia de Machone con un gran jugador, ¿no? Un tipo de jugador estrella que más tarde ese biotipo de jugador se lo encontrará en otros equipos. Bueno, van pasando temporadas, va sumando temporadas el bueno de Carleto Machone y va siempre cogiendo equipos de mitad de tabla para abajo y sobre todo equipos de la zona meridional de Italia, ¿no? Del centro-sur de Italia. Carleto Machone entrena al Catanzaro de Massimo Palanca, durante 2 temporadas coge al Lecce en primera división y lo salva. Tiene un éxito muy importante, por ejemplo, con el Cagliari. El Cagliari hacía 21 años que no jugaba la UEFA y con Carleto Machone quedan sextos y se meten a la UEFA, y este tipo de trayectoria de Carleto en los banquillos, que él nunca tuvo realmente ningún padrino, ningún representante, porque no se estilaba en la época, le lleva por fin a la Roma, un hombre romano del Trastevere, romanista, por fin. Después de entrenar a muchísimos equipos pequeños, de picar piedra como el que más, le llega la oportunidad de entrenar a la Roma. Sabemos los que conocemos un poco el fútbol italiano que la Roma es un caramelo envenenado, ¿no? Porque seguramente tiene la afición que más presiona de Italia y luego los equipos no suelen estar a la altura de esa presión que hay en la ciudad, con lo cual esa ecuación normalmente lleva inevitablemente al desastre. Con Carleto fue un poco así, ¿no? Él no tenía un grandísimo equipo como la Roma que ganó los Scudettos, pero tenía buenos jugadores y solo pudo hacer quinto puesto, noveno puesto, etc. Pero hay un hecho en los años de Carlo Machone en la Roma que lo marca inevitablemente y que es algo que deja huella en el fútbol italiano. Ya digo, además de no ganar ningún título, Carleto Machone deja huella en el italiano por cosas como esta, ¿no? Él es el primero que le da la oportunidad a Francesco Totti. En aquella Roma de principios de los 90, pues bueno, Totti ya despuntaba en las categorías inferiores de la Roma, evidentemente, y bueno, había mucha gente que pedía paso para el futbolista, pero nadie se había atrevido a darle continuidad, y es con Carleto Machone cuando Totti empieza a coger vuelo y cuando empieza a coger la titularidad. Pero a mí me gusta mucho de Carleto y le define como persona el trato que le da a Totti en esos primeros años, ¿no? Totti en la primera temporada que empieza a jugar, hasta mediados de febrero no salta al campo y el entrenador no le da bola porque Machone le quiere proteger. Hay una anécdota muy famosa de ambos, que es que cuando Totti ya empieza a debutar hay una rueda de prensa en la que todos los periodistas están esperando a Francesco Totti
y Totti está preparado para recibirles y contestar a todas las preguntas, aún siendo un chavalín, ¿no? Pero de repente aparece Machone y le dice a Totti que se vaya a la ducha de viva voz y delante de todo el mundo, y dice que él se encarga de los periodistas. Totti, la verdad que durante muchos años dijo que se había sentido un poco incómodo por aquel gesto, pero que lo había entendido más tarde como un gesto de protección, y de hecho él siempre habla maravillas de Carleto Machone y le tiene como un padre y como gran responsable de que Totti haya triunfado. De hecho, hay un momento en el que la Roma se plantea ceder a Totti a la Sampdoria, y Machone, que en ese momento está fuera ya de la Roma, años más adelante, llama por teléfono a Franco Sensi y le dice que es imposible que cedan a este jugador, que se lo piensen de nuevo, y por esas llamadas Totti, esas llamadas, digamos, influyen en que Totti siga la Roma, y van pasando los años y al final, pues bueno, es un símbolo del futbolista que hace toda su carrera en un mismo equipo. Después de este paso por Roma, seguramente, bueno, agridulce para él y también para los aficionados, porque le querían mucho. Yo recuerdo en un derbi que ganan al Alacho y Machoni se lanza como un loco hacia la curva sur, celebrando como si aquello le fuera la vida en ellos. Es verdad que los aficionados de la curva le querían mucho y él también a la Roma. Bueno, él se tiene que ir, prueban el Nápoles y fracasa, le despiden a las pocas jornadas. Sin embargo, cae en Bolonia y ahí obtiene un éxito seguramente de los más importantes de su carrera. En aquel Bolonia, a finales de los 90, había jugado Roberto Baggio, pero justo el año que viene Machone, a Baggio lo venden al Inter, en aquella segunda juventud que tuvo Baggio, y llega Beppe Signori de la Sampdoria. Y Beppe Signori también se hincha a marcar goles en el Bolonia, y llegan hasta semifinales de la Copa de la UEFA, aquella famosa Copa de la UEFA que más tarde gana el Parma. Bueno, pues el Bolonia llega a semifinales, lo que es un éxito tremendo para el Bolonia, y esta recuperación un poco de Signori marca también un hito o marca un poco la manera de ser de Machone. Él fue un entrenador muy hábil a la hora de recuperar a jugadores que habían sido algo en el fútbol italiano o que eran estrellas y que en algún momento estaban en declive. Lo hizo con Signori, lo hizo más tarde, por ejemplo, con Marco Materazzi, que se lo llevó al Perugia cuando Marco estaba en el Everton y prácticamente ya nadie daba un duro por él y le recuperó, y más tarde lo haría con Baggio. Ya digo, en Machone después del Bolonia se va al Brescia, y yo es donde le conocí como entrenador, y fue uno de los equipos que dejó huella en aquellos años, aquellos principios del 2000, sobre todo porque lograron 4 salvaciones consecutivas, que para el Brescia es un hito. Para que os hagáis una idea, aunque ahora estén en primera, el Brescia es el típico equipo de segunda división. Nadie ha jugado más veces en la Serie B que el Brescia. Vendría a ser un poco como su Eibar, ¿no? Una cosa así parecida, aunque, bueno, es verdad que con jugadores de más glamour muchas veces, ¿no? Recordamos que allí jugó Guardiola y jugó Hagi, pero más o menos es el equipo que más veces ha jugado en segunda, y lograr 4 salvaciones consecutivas en primera división pues fue todo un éxito, y además con jugadores como Roberto Baggio, que Carleto Machone lo recupera para la causa, y también con Andrea Pirlo. Un detalle antes de hablar de Pirlo es que Baggio se va después de un paso por el Inter y por otros equipos infructuoso, él quería seguir jugando, y la única oferta que tenía era de la Reggiana, de la Reggina, en Reggio Calabria. Y de esto se entera Machone y hace la típica llamada que hacían antes los entrenadores cuando los representantes no mandaban tanto, y llama, dice: oye, ¿cómo es posible que te vayas a jugar aquí a la Reggina? Vente conmigo al Brescia, tal. Todo esto a espaldas del presidente, y cuando Roberto Baggio está un poco convencido de ir a jugar al Brescia, ya entran en juego los presidentes y consiguen ficharlo, y en aquel Brescia Roberto Baggio, pues la verdad que da un rendimiento espectacular. Son los últimos años de Baggio como futbolista, al lado de Carleto Machone, y otra vez pone en juego esta capacidad de Machone para gestionar vestuarios, para tratar bien a las estrellas y hacer que encajen en el equipo. Aquí entra un hito fundamental también del fútbol italiano, a la altura del descubrimiento de Totti, y es el cambio de posición de Andrea Pirlo en el Brescia. Pirlo vuelve del Inter al Brescia, cedido, al equipo donde había debutado, pero digamos que Pirlo en aquellos años y durante toda su carrera como juvenil y como jugador debutante, jugador que estaba debutando en el fútbol italiano, Pirlo era un mediapunta, era un trecuartista que además tenía mucha facilidad para hacer gol.
pero con Carleto Machone eso cambia. El entrenador romano le ve más en el centro del campo, dice que tiene la calidad para hacer jugar al equipo de primeras y que tiene esa visión de juego perfecta y le cambia de posición. Y al principio Pirlo es muy reacio a ese cambio de posición, sobre todo porque él cree que así va a hacer menos goles y va a brillar menos, ¿no? Daos cuenta que estamos hablando de un futbolista acostumbrado a recibir elogios por esa calidad técnica arriba prácticamente desde que empieza a jugar al fútbol siendo un niño, ¿no? Y ese cambio de posición 30 metros más atrás para jugar de reyista, de organizador del juego, al principio a Pirlo le cuesta mucho, pero Machone confía en él, le da galones en ese nuevo rol, también para que Bayo pueda brillar un poco más adelante, y Pirlo literalmente se sale, ¿no? De hecho, cuando después lo ficha el Milán, pues Carlo Ancelotti se fija exactamente en lo que hizo Machone con Pirlo y lo copia para su Milán, y bueno, Pirlo es campeón del mundo jugando en esa posición y un hombre fundamental del fútbol italiano y de la historia del fútbol europeo jugando como organizador, ¿no? Y eso se lo debemos a Machone, que fue el primero que vio o que tuvo la picardía y la visión de ver esas cualidades en Pirlo. Después de este paso por el Brescia, bueno, Machone ya es un hombre muy veterano, y se retira entrenando al Bolonia y su último equipo es el Livorno. Siempre equipos pequeños, siempre equipos con mucha tradición en Italia, pero nunca de los más exitosos. Y la verdad que estaríamos hablando de Carleto Machone toda la vida, ¿no? Porque tiene historias para dar a tomar, y algunas me la voy a guardar para retomarla en un futuro vídeo, ahora que se va a venir pronto el derbi entre Brescia y Atalanta. Hay una buenísima de Machone con la grada del Atalanta que la desgranaremos en ese vídeo, y yo me quedo solo con una frase de Machone, lo de que la técnica es el pan de los ricos y la táctica el pan de los pobres. La verdad que un tipo genial y un clásico realmente del fútbol italiano. Si tenéis preguntas sobre Machone o sobre cualquier otro tipo de entrenador clásico del fútbol italiano, si queréis que hablemos de Nevio Scala, de Capello, de Ancelotti, si queréis que hablemos de presidentes como Costantino Rocci o Luciano Gauzi, que también lo sufrió el propio Machone, gente que echaba entrenadores sin parar, pues nos lo preguntáis, lo dejáis con el hashtag DietaCasano en nuestras redes sociales y las contestaremos en próximos vídeos. Mientras tanto, ya sabéis, forza, saluti a tutti, bacioni, auguri, arrivederci, un forte in bocca al lupo e a presto Pino!